pero por sobre todo, preparación psicológica. Y ya lo dijo Cristian, ¿ah? La preparación psicológica es una constante, no debe ir ni separada, ¿no? Ni por ciertas fechas, lo cual también es un reto grande, ¿no, Cristian? Porque me decías que, por ejemplo, no se cuenta siempre con la presencia, pues, de los jugadores. Es diferente que trabajar con deportistas de manera individual, ¿no? Así es, correcto. La experiencia que tengo yo a través de tener la oportunidad de representar a nuestro país en aspectos psicológicos, en los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Acaba de venir a los Juegos Olímpicos, Acabo ¿no? de tener la Eres oportunidad de participar en los jefe Juegos del Olímpicos. Departamento de Psicología del Comité Olímpico. Entonces la experiencia es un poco distinta porque en los deportes individuales, digamos, hay un poco más de contacto con el profesional. En algunos deportes creo que también es importante saber que el trabajo psicológico no lo desarrolla el psicólogo, sino lo propone el entrenador o el área técnica encargada. Es quien nos dice qué objetivos se requieren. No considero que exista un psicólogo que decida hacer lo que estime conveniente. O que vaya y diga, bueno, acá se Exacto. necesita tal cosa, hagamos esto. No. Exacto, están alineados a los objetivos. Y, o sea, la preparación de deportista pasa por qué objetivo se persigue, en este caso, en cada uno de los partidos, cada uno de los encuentros, aparte del objetivo genérico. Lo peligroso viene entonces si estas áreas no tienen claros los objetivos. O si no se detecta que los objetivos individuales del deportista son totalmente distintos a los del equipo. Exacto. ¿No? Claro, porque nos fuimos a la pausa con esa pregunta, ¿no? ¿Qué hacer con nuestra selección? ¿Por dónde empezar si tuviésemos que efectivamente, ¿no?, darle la importancia requerida a este entrenamiento psicológico? ¿Por dónde? Bueno, sin ánimo de tener una opinión de confrontación, porque sé que hay un colega trabajando con la selección, yo diría que el tema principal pasa primero, porque la presencia del psicólogo debe estar desde las categorías inferiores. Resolver el tema ahora es un poco complejo. Ya le ha pasado, por ejemplo, en Brasil, el Mundial pasado, contrataron a una psicóloga cuando Brasil pasó a la siguiente vuelta, siendo Brasil con experiencia de campeonatos mundiales y todo lo demás, y lo que sucedió fue una desgracia, ¿no? Claro, una goleada. Triste, ¿no? Entonces ahí un poco el tema del psicólogo está sacrificado porque se espera que dé la solución en último minuto. Usualmente la hora del psicólogo está relacionado, nosotros decimos así, somos los últimos en entrar a los equipos y somos los primeros en salir. Porque cuando el equipo gana todo marcha bien, pero cuando el equipo pierde generalmente se refieren a nosotros como que el equipo no se concentró, que no tiene cohesión. Entonces la gente habla mucho de psicología sin saberlo. Lo que dices es muy importante, ¿no? Cuando hablas de una etapa formativa, ¿no? De digamos, dar este tipo de entrenamiento, esta preparación al deportista, ojo, en general, no solo de fútbol, desde sus primeros inicios, ¿no? Exacto, y la otra cosa pasa porque en nuestro medio local no existen muchos profesionales de psicología del deporte, ese es otro aspecto. Y lo que pudiesen hacer algunos están más relacionados al área clínica que verdaderamente de la especialidad en deporte. Entonces no podemos llegar, como decía hace un momento, a un equipo a proponer cosas sin saber cuál es la realidad del deportista, sin entender lo que es un plan de entrenamiento, sin entender las necesidades que realmente la idiosincrasia peruana representa. Nos pasa con muchos equipos, no necesariamente de fútbol, que contratan entrenadores extranjeros que pueden tener toda la voluntad, pero la idiosincrasia pesa, ¿no? Obvio. Pesa, y si no la conoces, muy vienen las consecuencias. Estamos hablando de psicología deportiva con el psicólogo Cristian Húngaro. Si tienen alguna consulta directa que hacerle a Cristian, él por supuesto con mucha amabilidad va a responder sus preguntas. Marquen el 619-0664, 330-8487, 330-8500. Marquen también nuestra línea gratuita, el 0800-00071. ¿Tienen alguna opinión a nuestros oyentes sobre ese componente psicológico en nuestra selección nacional de fútbol? ¿Creen ustedes haber visto algo, no, una constante de repente partido a partido? Llámenos y compartan su opinión. Ahora, hablabas dentro del entrenamiento psicológico, mi querido Cristian, sobre esos objetivos de selección, ¿no?, que deberían ir a la par con los objetivos de cada deportista. Exacto. ¿Qué pasa ahora con los temperamentos del jugador? El tema del temperamento es un tema de regulación netamente emocional. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando los deportistas están perdiendo la forma deportiva. Me explico mejor. Doy un ejemplo. ¿Esa disciplina deportiva? No, la forma. O sea, a ver, por ejemplo, me voy a, de repente, un tema polémico, que a lo mejor muchos de los dale con la no estén de polémica, acuerdo. que nos llamen si no están de acuerdo. Por ejemplo, cuando hablamos para hacer referencia a un equipo muy importante de fútbol que usaba la frase "sí se puede", es un tema que funcionó en un determinado momento. Dentro de la preparación psicológica, por lo menos lo que considero a nivel profesional, cuando un deportista dice "sí se puede", es que en realidad no lo puede hacer. Y eso ocurre porque o se quedó sin estado físico, o se quedó sin ideas para resolver la exigencia del juego,
o de repente es un tema de preparación técnica, o está apelando a recursos emocionales que no siempre van a dar resultado. O sea, para nosotros, en la psicología deportiva, el poder tener un éxito en el deporte pasa por una especie de experiencia de fluir. Uno tiene que disfrutar del juego, disfrutar de lo que hace. Uno no está pensando necesariamente en ganar o perder, sino en disfrutar de ese juego. Sé que suena medio paradójico, pero es la experiencia que tenemos con nuestros deportistas. No están preocupados tanto de ganar, sino de demostrar su valía a través del disfrute del juego. Y eso no ocurre. Un equipo como el peruano, que todo el tiempo está bajo la presión de tener que tener un resultado, por lo menos el mínimo significativo para, de esta manera, volver a creer en sus propias expectativas y tener contento un público exigente que se lo merece, pues es obvio que generan gran deterioro. Bueno, ¿cuántos de nuestros jugadores en la selección de fútbol disfrutan, como bien dices, del juego, ¿no? Llegan con ganas de hacer lo que más les apasiona, ¿no? Y no se amargan, no están en la bronca, en la pelea. Tenemos a Rafael de Jesús María en la línea telefónica. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, Rafael. Un saludo para Cristian, gran amigo mío. Y qué bien que Radio Nacional se preocupe en estar tocando estos temas en la psicología tan importantes para todos nosotros, ¿no? Por supuesto, Rafael, te escuchamos. ¿Tú tienes alguna consulta, alguna opinión que compartir sobre el componente psicológico de nuestra selección de fútbol? Lo que pasa es que hay varias cosas interesantes que alguna vez lo comentamos con Cristian, y que, por ejemplo, el desarrollo no solamente del proceso del aprendizaje, sino también del el sentido de hacer las cosas como se deben y amar a su país, pero no es un sentido de actitud y de aptitud a las circunstancias, a lo que se viene, ¿no? Entonces el jugador de juego sale desmotivado, prefiere jugar en su club que jugar a nivel nacional porque le pueden romper una pierna, porque le puede pasar un accidente, por eso no se entrega, ¿no? Quería preguntarle a Cristian qué se debe hacer en ese sentido, cómo mejorar la actitud y la actitud del jugador de fútbol. Muy bien, Rafael, enseguida respondemos a tu pregunta, ¿cómo mejorar la actitud de nuestros jugadores? Pero antes tenemos a alguien más en la línea telefónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Hola, te escuchamos. Ajá, aló, ¿quién está por ahí? Salud, señorita Víctor. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu llamada. ¿Tienes una consulta para Cristian, el psicólogo que está con nosotros esta tarde? Sí, señorita, por favor. ¿Cómo se llama? ¿Qué hacemos al señor Pablo Guerrero, no? Todo el mundo, mejor dicho, toda la vida hace pataletas, ¿no? En la cancha. ¿Qué nos necesita el señor Pablo Guerrero, ¿no? Muy bien. Ya está disciplinado, ¿no? Cada jugador que hace para definir, lamentablemente hace pataletas en la cancha, ¿no? Gracias a ti por tu llamada. Bueno, cuando yo hablaba de temperamento, la verdad que la primera persona en la que pensaba era justamente en Paolo Guerrero, ¿no? Lo hemos visto en diferentes partidos, en muchísimas oportunidades, perder un poco el control, ¿no? De la situación. Resolvemos la pregunta primera, ¿qué te parece? La de Rafael, ¿cómo mejorar la actitud en general de nuestros jugadores? Él hablaba del amor que también habría que tener por nuestro país para disfrutar en la cancha, ¿no? Y luego esta última consulta. Bueno, gracias primero a Rafael por la intervención, siempre atinado, y trataré de responder lo más ajustado posible de acuerdo a la experiencia, por supuesto. El tema de la actitud, primero hay que definirla. La actitud considero que son un conjunto de conductas que desarrollan los deportistas y que permiten al entrenador poder comprobar el nivel de compromiso que hay en el equipo. Por ejemplo, yo puedo decir que un deportista tiene actitud si llega temprano a entrenar. Claro. Puedo decir que tiene actitud si se perfecciona a sí mismo mucho más de lo que yo le doy. Si tiene actitud porque sabe tolerar las diferencias con el equipo. Son un conjunto de conductas que se tienen que dar. Si eso no es un equipo, no podemos formar la actitud. O sea, hay muchos jugadores que llegan a jugar, volvemos a hablar del tema del tiempo, y no tenemos una cultura verdaderamente de actitud en muchos de los equipos deportivos. Con respecto a la segunda pregunta, me parece que está relacionada a la primera. Claro. El tema del temperamento, decía, es un tema que sale o surge cuando hay escasez de recursos de entrenamiento, principalmente. Entonces es la desesperación, la gente lo conoce así como la desesperación del deportista porque las cosas no salen como se espera. Claro, y se ve en pantallas, ¿no? Y en vivo la frustración, ¿no? Exacto.
Y eso pasa porque a lo mejor las expectativas son demasiado altas para una sola persona. A lo mejor regresamos nuevamente al tema de las metas, el trabajo que se le está pidiendo al jugador va mucho más allá de lo que realmente está capacitado a hacer. Está el sentimiento, por supuesto, de poder resolver las cosas con la mejor voluntad posible, pero también hay que señalar que el hecho de que un deportista tenga un gran talento como es Guerrero, claro, con mucho talento, él ha llegado a lo que es verdaderamente con ese temperamento. No podemos cambiárselo tan fácilmente porque es lo que hace que y que sea seguramente Guerrero. en otras instancias o en otros momentos del mismo partido sí lo ayuda. Exacto, ¿no? entonces tendríamos que recurrir a buscar jugadores que tengan características que él necesita para poder regular ese talento, porque no queremos que Guerrero sea diferente. Tenemos una última llamada para cerrar ya desde Comas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Perú. Uy, se nos fue. Se fue. Bueno, muy bien. La verdad que nos queda bastante corto el tiempo, mi querido Cristian, para un tema tan interesante, ¿no? En una coyuntura además perfecta para conversarlo. Seguiremos seguramente hablando. Ojalá puedas venir nuevamente en alguna oportunidad. Encantado, un placer. Y pues que finalmente las autoridades deportivas, que son quienes toman las decisiones, no sean conscientes de la importancia que tiene la psicología deportiva. Solo para señalar en la parte final, brevemente, que tanto el IPD como el Comité Olímpico están trabajando en eso. O sea, ya muchos de nuestros equipos, digamos, no tanto el fútbol o el vóley, cuentan con equipos multidisciplinarios. Prueba de eso es que está viéndose resultados importantes últimamente. Quizás no como la gente espera. Por ejemplo, si nos comparamos a Juegos Olímpicos, todavía no estamos en capacidad. Es un poco a poco también, pero ¿no? los Se tiempos están siembra. mejorando y estamos más cerca cada vez de hacer mejores cosas. Entonces, finalizo aquí. Gracias por la oportunidad y a tus órdenes en cualquier momento. A ti, muchísimas gracias.